Feliz mañana, Honduras. Audiencia de TV Azteca, es un placer estar con ustedes de nuevo este lunes a través de la pantalla luminosa de TV Azteca, más cerca de ti, para desarrollar nuestro foro Hablemos con Hechos. Esta mañana, obviamente, fuera de nuestro plató en Tegucigalpa, para desarrollar nuestro foro aprovechando nuestra estadía en la ciudad de Nueva York con motivo de la delegación de TV Azteca a un equipo de profesionales para la cobertura del juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández en esta corte, la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el corazón de Manhattan. Desde esta plaza, arropado por estos majestuosos edificios de la sede judicial de este lugar, les saludo cordialmente agradeciéndoles su preferencia para permitirnos compartir con ustedes nuestro foro el día de hoy. El día de hoy, que es un momento histórico. Hoy comienza el juicio con la primera fase, que es la congregación en la sala de juntas de este tribunal de los fiscales que representan al gobierno de los Estados Unidos, de la defensa del acusado, el expresidente Juan Orlando Hernández, de los ciudadanos neoyorquinos que llegan hoy aquí para proceder al primer punto de este ritual, que significa todo el proceso judicial, que es la elección de los integrantes del jurado. Hoy queremos entonces hablar sobre este juicio en detalle, revisar cuáles son cada uno de los pasos que se desarrollan en la sede judicial, porque en todas estas semanas y meses anteriores han estado desarrollándose distinto tipo de aspectos relacionados con este juicio, desde que fue extraditado el expresidente Hernández en abril del año 2022. Y justamente dentro de un par de días se cumplirán los 2 años desde que fue anunciada la solicitud de extradición del expresidente Hernández al gobierno hondureño el 14 de febrero del año 2022. 2 años después nos encontramos en este lugar para transmitir a cada uno de ustedes el inicio de este histórico juicio. Hoy vamos a hablar de varios aspectos y con varios invitados y con algunas cápsulas informativas que detallan muy bien, minuciosamente, lo que va a ocurrir a partir de ahora y lo que va a pasar en cada uno de los pasos de este proceso judicial. Hoy quiero conversar con un líder hondureño muy importante en esta ciudad, que tiene la particularidad de haber sido parte de los hondureños que acudieron al interior de la sala judicial durante el desarrollo del juicio en contra del hermano del expresidente Hernández, el exdiputado del Congreso hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido como Tony Hernández, quien guarda prisión en este país, condenado justamente en este tribunal. Voy a conversar hoy aquí con Olvin Silva, un líder comunitario, un activista político y un hondureño que ha estado muy presente en esta actividad judicial en el juicio de Tony Hernández y que se vincula íntimamente con la comunidad hondureña. Olvin, es un gusto saludarlo esta mañana a través de TV Azteca. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer, Darío. Gracias por la invitación y concluir en este lugar donde se hará historia. Ayúdeme a conocer un poquito más de detalles suyos. ¿Cómo desarrolla su liderazgo y su activismo social entre la comunidad hondureña aquí? Bueno, Darío, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es siempre identificando nuestra comunidad hondureña, dependiendo la zona donde se encuentra, y vemos cuáles son las necesidades que tenemos como hondureños para ver de qué manera podemos ayudar. Muchas veces hemos ayudado en ocasiones cuando la pandemia nos hicimos presentes, cuando el huracán Eta y Iota también nos hicimos presentes. Son cosas que nos acercan más a nuestra comunidad.
Perdone, no puedo continuar la entrevista sin aludir al frío que estamos experimentando esta mañana. Siempre hace frío aquí en el mes de febrero, en enero y febrero, que es el invierno más marcado, Olvin. Sí, siempre tenemos un frillito, un frente frío bien agradable, del cual nos ha tocado ya acostumbrarnos. Muchas veces no quisiéramos, pero nos vemos obligados porque este país nos ha dado la oportunidad de tener lo que no tenemos en nuestro país. Pues nos acostumbramos, no es que Sí, quisiéramos. se acostumbra. Olvin, cuénteme usted como hondureño, como activista, como líder comunitario, ¿qué siente al ver que comience el juicio en contra de un expresidente de Honduras? Bueno, por un lado se siente un grado de alegría y un poco de tristeza. ¿Por qué la alegría? Porque se nos está haciendo justicia a los hondureños que somos desterrados de Honduras para viajar a otras tierras por falta de lo que se llaman las oportunidades que nosotros buscamos. Y no las hemos encontrado allá, tuvimos que emigrar acá a raíz de la mala política que se ha dado en nuestro país, la delincuencia y con ello el narcotráfico. ¿Por qué triste? Porque esto que estábamos viviendo acá, esto que vamos a experimentar, ver a un presidente, ver a un personaje importante de la área política que ha tenido todo el poder, verlo ahora tras un traje o esposado nos da tristeza porque esto lo deberíamos de vivir en Honduras. En Honduras, ¿por qué? Teniendo una justicia dura y pareja para que sean juzgados todos, tanto el que roba más como el que roba menos. ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? ¿Por qué es Estados Unidos el que está enjuiciando a un exgobernante de Honduras? Es por la falta de justicia que tenemos en nuestro país, Darío, y porque realmente eh, yo creo que Estados Unidos es quien nos ha dado la oportunidad y ha investigado, ha hecho estas investigaciones, porque de no haber sido Estados Unidos, tuviéramos a este presidente campante y libre como los demás. ¿Usted asistió al juicio en contra del exdiputado Tony Hernández? Sí, es correcto. Aquí estuvimos dando cobertura, siendo parte, siendo testigo de cómo se estaba ejecutando la justicia y creo que fue un juicio justo. ¿Qué se reveló en ese juicio? Bueno, se revelaron muchas cosas como por ejemplo los nombramientos de muchos compatriotas, tanto políticos, eh, este, eh, miembros de la policía, miembros de organizaciones ciudadanas. Eso es lo que hemos tenido una profecía de todo lo que iba a pasar y que ha concluido hoy con el presidente Hernández. ¿Cuánto perjuicio, desde su punto de vista, se le provoca al nombre de Honduras en estos estrados judiciales? Bueno, Darío, al traer a estos estrados, nosotros hemos caído como hondureños. Es duro ver que Honduras está siendo mencionado hoy con tanta fuerza por ser enjuiciado miembros de la parte política, quienes deberían de dar el ejemplo, hoy están siendo enjuiciados. Eso le lleva la pauta a las personas. Si esto lo hacen los presidentes, ¿qué pasa con la demás sociedad? Entonces nos pone en un punto muy bajo. Lamentablemente es muy triste ver cómo señalan al país y no a un hombre. ¿Esto es una muestra de que no funciona el Estado de Derecho en Honduras? Es correcto, más claro no lo podríamos ver y hasta que no tengamos una justicia que no la hay en Honduras, no vamos a poder decir que tenemos justicia en Honduras y vamos a tener siempre la intervención de Estados Unidos para hacer lo que nosotros quisieran nuestros compatriotas. Señor Silva, desde hace muchos años ha habido muchas extradiciones de hondureños solicitados por el gobierno de los Estados Unidos. Una gran parte de ellos ha sido solicitados y canalizadas sus causas en el Distrito Sur de Nueva York, que es justamente donde nos encontramos ahora. ¿Cómo recibe esa cadena de sucesos la comunidad de hondureños que reside en Estados Unidos?
Bueno, como le decía al principio, para nosotros es un balde de agua fresca porque hemos esperado y saber de que Nueva York, la Corte de Nueva York es una de las más fuertes que tenemos en Estados Unidos, en esa área de juzgar a los más grandes delincuentes de todo el mundo. Tenerlos ahora aquí en esta corte nos dice de que realmente hemos tenido y hemos sido gobernados por verdaderos delincuentes. ¿Cómo recibió la comunidad hondureña que después de policías, después de integrantes de bandas criminales, después de exdiputados, como el caso de Juan Antonio Hernández y otros que han venido a enfrentar la justicia aquí, ahora se trata de un expresidente, de la máxima figura de un país? Bueno, por un lado, pues sorprendido porque realmente no debería de pasar. No debería ningún político fuerte llegar a estos lugares y ni enfrentarlo, ni enfrentar una justicia así. ¿Por qué no debería? Porque no deberían hacer actos de corrupción, pero hoy que lo han hecho deben pagar por ello y nosotros los hondureños acá somos muchos los hondureños que venimos a la corte a demostrar a la comunidad hondureña que está en Honduras de que en este país se hace justicia y se está cumpliendo lo que nosotros decíamos, que es que se haga justicia, no que solo juzguen a una persona, porque sería muy egoísta pensar que juzguen a esta persona. Queremos que se haga justicia independientemente quién sea la persona y más cuando se trata de un personaje político. Don Olvin, usted estuvo dentro de la sala de audiencias cuando el juicio de don Tony Hernández, ¿verdad? Es correcto. ¿Cómo fue? Bueno, para nosotros fue, como le digo, no es que uno se alegra del mal ajeno, pero fue una audiencia muy sorpresiva con los relatos que hubieron, los descubrimientos que se dieron, que no terminaba ahí. Cómo se sentía la comunidad dentro que estaba presidiendo este juicio, alegre porque por primera vez estábamos viendo que alguien grande que le ha hecho daño al país estaba cayendo. ¿Cuánto tiempo duró ese juicio? Se dieron muchos espacios. ¿Y don Tony Hernández tomó la palabra al final del juicio? Él sí tuvo pautas para hablar, defenderse Darío, pero no recuerdo exactamente sus palabras en este momento. Usted vio el accionar del juez Castel. ¿Cómo es particularmente ese funcionario judicial? Bueno, creo que Castel es una persona bien amable. Se le siente se le siente su autoridad, su imparcialidad. Creo que él no juzga por sesgos, sino por la justicia. Y eso a nosotros los hondureños nos ha dado gran confianza porque sabemos de que sus decisiones no están siendo guiadas por algún interés, sino porque así lo medita el descubrimiento de la verdad. ¿Cómo recibieron ustedes que además del expresidente Hernández estuviese en este juicio originalmente, antes de llegar a la fase que ahora nos encontramos, el exdirector de la policía, don Juan Carlos Bonilla Valladares? Como hondureños hemos escuchado siempre rumores, pero nada oficial. Cuando escuchamos mencionar a estos personajes, sabemos de que Estados Unidos realmente ha hecho un trabajo extraordinario en nuestra patria. ¿Y qué sienten al saber que no solamente el mandatario principal, sino el jefe de la policía están metidos en estos enredos? Se siente temor porque si las cabezas están aquí significa que hay muchas ramas adentro, hay muchos tentáculos dentro de la policía, incluso hoy mismo, porque no termina todo con la cabeza. Alguien más tiene que apoyar a la cabeza para que ellos se puedan mover y hasta el día de hoy pues son a estos personajes que tenemos, pero falta que ver quiénes apoyaron a estos personajes. Ya hablaremos de ello, Silva. El juicio se desarrolla con presencia de ciudadanos comunes que integran el jurado. ¿Cómo fue esa parte de la selección del jurado en el caso de Tony Hernández? Voy a hablar de cómo funciona aquí en Estados Unidos. Todo aquel americano o ciudadano americano recibe una nota donde él participa en lo que es ser audiencia en cualquier caso en una corte.
Los invitados, los citados a esto no son personas clasificadas por color o porque sean personas clasificadas por intelectuales, nada de eso, sino que son ciudadanos americanos que no tengan ningún récord judicial y que tengan un récord limpio, así son escogidos, y ya una vez que ellos confirmaron, porque les mandan una carta a ellos, cuando ellos dicen sí, acepto ser parte de un jurado, no saben de qué jurado, con esa medida son escogidos para que también hacen una investigación que esas personas no tengan nexo con las personas que van a ser judiciadas. Son personas comunes y corrientes quienes van a entrar a ese momento para escuchar el caso al que van a ser expuestos. Para mayor ilustración de nuestra audiencia, vamos a dejarles con una cápsula que justamente recoge todos los detalles sobre la conformación de un jurado en una corte de los Estados Unidos. ¿Qué condiciones tienen estos ciudadanos? ¿Qué requisitos deben cumplir? ¿Y cómo se conforma un jurado? El jurado, ya luego le explicaremos cuál es el papel que va a desarrollar en una causa en la sede judicial. Veamos esta pequeña cápsula y después vamos a una pausa y siga con nosotros. Esto es el foro Hablemos con Hechos a través de TV Azteca Honduras desde Nueva York. Todos los residentes de Nueva York están sujetos a ser citados para servir como jurados en juicios civiles y criminales llevados a cabo en su residencia. Esta nominación es considerada como un privilegio exclusivo al que todos los ciudadanos pueden ser llamados. Un ejemplo de ciudadanía y, por supuesto, de servicio. Este lunes se eligen a 12 miembros del jurado que conocerán el caso del expresidente Hernández. Los criterios de estos hombres y mujeres que residen en Nueva York son esenciales en caso de que este juicio siga su curso, como oficialmente se ha anunciado. ¿Qué requisitos necesita una persona para ser jurado en esta área metropolitana de Nueva York? Ser ciudadano de los Estados Unidos de América, tener al menos 18 años de edad, ser residente en la ciudad donde haya sido citado, ser capaz de comprender el inglés y expresarse muy bien. No debe tener una condena por delitos graves, preferiblemente ninguno. Para todo tipo de juicio, un jurado debe mostrar un criterio imparcial a acciones que humanamente empujan a juicios de valor. Si es partícipe de un caso que involucre términos como el narcotráfico, deberá no tener ningún nexo. Lo anterior se explica puntualmente con aspectos como no tener un familiar en la DEA, algún familiar víctima del tráfico de drogas, alguien cercano a una condena por un tema similar y una serie de condicionantes que pueden establecerse para tomar una decisión que esté ligada a juicios de valor o que muevan alguna fibra humana o emocional de ese hombre o mujer al momento de emitir una resolución. Son 12 jurados, pero se establecen 4 puestos suplentes en caso de que alguno deba retirarse, que no pueda continuar por motivos de enfermedad, compromisos previos o que no pueda asistir al caso. Cuando el jurado es nombrado, nadie deberá tener contacto directo con ellos, ni el juez. Solo podrá comunicarse con el courtroom deputy o jefe de sala, un profesional que será el encargado de transmitir las deliberaciones del jurado a la fiscalía, al juez y también a la defensa del acusado. Ethel Valladares en directo desde Nueva York para Hablemos con Hechos. Saludos amigos, es la hora de continuar con nuestro foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras. A pocos minutos de que en la sede de la Corte del Distrito Sur de Nueva York comience la selección del jurado para el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Independientemente de que la presencia de todos los actores del juicio sea pública y entre en la fase de debatir, de empezar a presentar evidencias, testimonios, documentos, etcétera, hasta dentro de algunos días, el juez decidió que hoy, a partir de las 8:30 de la mañana, comienza la selección del jurado. Eso es una fase fundamental. Sin jurado no comienza el juicio
Y la selección del jurado lo hemos estado comentando aquí con nuestro invitado especial esta mañana y en la cápsula que ustedes vieron hace algunos minutos antes de ir a la pausa comercial, cuáles son las condiciones que cada uno de los ciudadanos debe llenar para ser parte de este juicio. Bueno, de todos los juicios. Señor Silva, ¿cuál es el papel que desarrolla el jurado? Bueno, una vez que el jurado está atentamente escuchando ambas partes, para hacer notorio qué es verdad y qué puede ser mentira. Entonces, una vez que ellos escucharon todo, cada quien hace su nota, tiene su posición, su postura, y después son llamados a poner a una pequeña reunión donde ellos concluyen qué es lo que perciben del acusado y qué es lo que perciben de lo que es la fiscalía, el ente acusador. ¿En todos los juicios son 12 personas? Sí. Y hay 4 suplentes, ¿no? En el caso de que pase algo, muchas veces en el caso de Tony nos podemos recordar que removieron a uno, entonces ahí es donde entra otro de los. ¿Por qué fue removido uno de los integrantes del jurado en el caso de Tony Hernández? Se escuchó decir de que hubo una pequeña información que se salió de formato, entonces para prevención fue removido. ¿Qué es información que se salió de formato? Los jurados no están acondicionados a hablar con nadie durante el juicio está corriendo. Ellos no pueden tener contacto con ninguna persona que tenga posibles nexos con los que son acusados o los que son la fiscalía. En ese jurado, ahora que ya pasó ese juicio, usted puede revelarme algunas cosas. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres eran los integrantes entre los 12? Mire, Darío, le voy a quedar mal con ese dato porque no recuerdo ahora mismo. ¿Eran personas mayores? Entre ellos hay jóvenes y personas así teníamos entre 40, 50 personas que estaban liderando, pero también teníamos jóvenes. Sí. ¿Y cuánto tiempo tardaron entre la finalización de toda la parte procedimental y la decisión de los integrantes del jurado? ¿Cuánto tiempo les llevó entre la finalización, el desarrollo de sus deliberaciones y la revelación de su veredicto? Bueno, no podría decir con exactitud ese espacio, pero sí podemos saber de que en lo que está pasando, ellos tienen entre media hora en adelante hasta el tiempo que sea necesario a que todos se pongan de acuerdo y que por unanimidad tengan todos, concluyan todo en lo que está pasando. Muy bien, esa es la parte del jurado. El juez evidentemente recibe del jurado un comunicado por escrito o alguien se lo anuncia. El juez recibe algo por escrito y en ocasiones también uno de los miembros del jurado se para y lee su sentencia. ¿El jurado se ubica dentro de la sala cerca de donde está el público? A un costado, sí. ¿Y el público que asiste a esta sala, particularmente, hay diversas salas y hay distinto tipo de diseño? En esta sala, ¿cuántas personas caben como público? Normalmente puede ser de 50 y posiblemente un poquito más. En el caso de que la sala se llene, la misma corte habilita otra sala con una pantalla donde podemos también ser parte de estar viendo en tiempo real. ¿Y en esa segunda sala cuántas personas caben? Pueden caber de casi 100 personas. Casi 100 personas. ¿Cuánto cree usted, de acuerdo a la experiencia de lo que ha observado, que puede durar el juicio contra don Juan Orlando Hernández? Viendo lo que pasó, podríamos hablar de unas 2 o 3 semanas. Yo creo que sí, podremos estar pensando que unas 3 semanas vamos a tener. ¿Cuántas horas diarias se trabaja en cada jornada? No le podría dar ese dato. En el caso de Juan Antonio Hernández, ¿cuánto tiempo duraba cada día? Era de
8 de la mañana, 9 de la mañana. Por ahí. ¿Hasta qué hora se extiende por la tarde? En la tarde creo que estamos hasta las 2, 3 de la tarde. Creo. Hasta las 2 o 3 de la tarde, de manera que estarán por la mañana entre 3 a 4 horas por la mañana. Es correcto, Darío. Y 2 o 3 por la tarde. Es correcto. De manera que habrá días que son 6, 7 horas cada jornada. Sí, depende cómo vaya avanzando la muestra de evidencia, el juez puede ir dando un poquito más de tiempo. ¿Hubo momentos en el juicio contra Juan Antonio Hernández que hubo fuertes controversias entre las partes? Pues sí, pudimos sentir incomodidades de parte del acusado. ¿Cómo recibió Juan Antonio Hernández cuando le dijeron es culpable? Yo creo que es una imagen inexplicable, un poco de tristeza. Se le perdió el mundo. Por un momento quedó en blanco el hombre. Sintió de que algo que tenía en las manos se le había ido. ¿Cómo venía vestido Tony? Oh, no recuerdo si era... ¿Vino de traje? Creo que sí, Darío, no me recuerdo ahora. Soy un poco olvidadizo. Creo que sí. Muy bien, en unos instantes en la sede de la Corte del Distrito Sur de Nueva York va a comenzar la selección del jurado por parte de la defensa de Juan Orlando Hernández y la parte acusadora, que es la Fiscalía. Van a proceder con ello y es probable que se lleve toda la jornada de hoy e incluya mañana. Es posible, mañana tiene que continuar y estamos esperando de que si el juez les va a dar 2 días que ellos han pedido para un espacio, pero mañana vamos a estar aquí y es posible mañana también. Entonces, la selección del jurado lleva hoy, lunes, toda la jornada, martes probable y previsiblemente también toda la jornada, y el juez concede una especie de oportunidad para que ambas partes revisen los documentos clasificados. Eso es lo que seguiría previsiblemente, probablemente entre miércoles y jueves, ¿no? Eso es correcto. Al contrario, puede suceder algo que nos tiene también con una incertidumbre, que Juan Orlando a última hora se declare culpable. Creo que mañana... ¿Cree usted en esa posibilidad? Hay muchas posibilidades porque ningún acusado puede venir a ser sentado en este banquillo sin que la Fiscalía tenga pruebas. ¿Eso es una deducción suya? ¿Cree usted que él pueda en el último minuto, en las próximas horas, en las próximas jornadas, en los próximos días, declararse culpable mediante una negociación con la Fiscalía? Eso es lo que le convendría a Honduras y lo que le convendría a él, porque de esa manera podría reducir cierta pena. Entonces, pero si todo transcurre sin esa declaración de culpabilidad, miércoles y jueves estaríamos, digamos, sin la audiencia en la sala, porque ambas partes estarían reunidas en privado revisando los documentos clasificados, ¿no? Eso es correcto. Van a tener ese espacio que ellos lo han solicitado para intercambiar y nosotros, que hemos estado en otros casos anteriores, pensamos de que allí se puede dar una clase de negociación para beneficio del mismo Juan Orlando. Esa documentación clasificada, ¿qué contiene? Hay muchos documentos donde tiene que revelar quiénes eran los principales miembros de lo que la Fiscalía ha llamado una organización criminal. ¿Eso incluye nombres de personajes que están siendo investigados en este momento por los Estados Unidos? Es correcto, Darío. Tiene que ser nombre. Obviamente no vamos a escuchar los nombres. La Fiscalía los va a nombrar con cierto... con discreción y los van a mantener en privado, ¿no? Obviamente para mantener el caso y que no se salga una información que ellos no quieran que a futuro perjudique. O uno de los acusados salga huyendo para otro país.
Por supuesto que sí. Esa es una condición a la que tiene derecho el acusado, pero que también son parte de las reservas que tiene la Fiscalía, que es manejar con discreción la información, aunque siempre la defensa la conozca, ¿no? Eso es correcto, no están obligados a revelar todo. Sí, por supuesto. Obviamente se pueden mencionar nombres en los medios de comunicación, puede haber especulaciones en las redes sociales, pero la verdad jurídica es la que está manejando el juez Castel con ambas partes en la contienda en este juicio. Es correcto, todo es lo que nosotros podemos pensar, pero no es la verdad. La verdad es cuando ya el juez menciona o el fiscal menciona un nombre, es cuando se convierte en algo oficial. ¿Cómo ocurre después la parte del juicio cuando están presentando los alegatos los fiscales y luego los alegatos la defensa? ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? Muchas veces anteriormente hay objeciones porque no están de acuerdo con lo que la fiscalía está mostrando, y tal vez la defensa siente de que no es considerado en la corte. Entonces hay muchos elementos que pueden perjudicar al acusado, y obviamente la defensa tiene que tratar de quitarlo del camino. Claro. Y ellos están, siempre que están presentando alegaciones, dirigiéndose cara a cara con el jurado. ¿A quién se dirige el fiscal? ¿Se dirige al juez? ¿Se dirige al público en general? ¿Se dirige al defensor que tiene en el otro lado? ¿O se dirige al jurado? Se dirige más que todo, tiene dos puntos, gira a lo que es el juez y también al jurado, porque a quien hay que convencer de alguna manera también es al jurado. Por supuesto. ¿Cómo transcurre la parte de la presentación de las evidencias? Lo pudimos ver en el otro caso. La evidencia la van trayendo en folios, en paquetes, dependiendo cuál es la carga que traen ellos, y yo creo que de alguna manera lo hacen para demostrarle al acusado de que ellos sí tienen las pruebas de lo que están hablando. ¿Usted ha tenido el privilegio de ser integrante de algún jurado en algún momento? No, he sido notificado para que pueda participar, pero normalmente lo hacen los ciudadanos americanos. Yo no soy ciudadano americano. Muy bien, los ciudadanos tienen la obligación de hacerlo, ¿verdad? Después de ser 5 años, los que son nacidos aquí en este país, sí. Después de 21 años tienen la obligación, y después de que un extranjero se vuelve ciudadano, después de 5 años de ser ciudadano, ellos tienen la obligación de participar en cualquier jurado. ¿Qué espera usted, Silva, que ocurra en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández? Bueno, lo que esperamos todos, que realmente lo que hemos esperado y lo que se especula que él es culpable, exista ese rompecabezas que declaró, saber si es o no es, aunque nosotros los hondureños especulamos que sí lo es, pero queremos escucharlo de boca del juez Castel. ¿Qué consecuencias cree que tenga este juicio para Honduras en general? A nivel internacional ya estamos manchados con el hecho de ser extraditados. Una vez que Juan Orlando sea declarado culpable, o que él se declare culpable, para Honduras va a existir un antes y un después, porque después de él es evidente que vienen más. ¿Qué cree usted que debe ocurrir en Honduras una vez que transcurra este juicio en materia de aprender lecciones? ¿Cuáles son las lecciones que se debe aprender? Bueno, lo que se debe aprender en el pueblo hondureño es que todo aquel que aspire a hacer maldad tenga presente que la justicia va a llegar, sea americana, y si tenemos nuevos gobiernos en el futuro, que también los gobiernos de Honduras tengan la capacidad de hacer justicia en nuestro país. Y yo creo que no, después de hacer esta limpieza, la justicia americana, yo creo que no muchos se van a atrever a seguir haciendo lo que están haciendo. ¿Los partidos políticos qué deben aprender de esto?
de que se llega al poder para gobernar para el pueblo y no para sus intereses propios. ¿Usted cree que la sociedad hondureña en general, los que no son parte del gobierno, los que no son activistas políticos, piensen que esto significa un punto de partida como para que empiecen a cambiar las cosas en el país? Yo creo que el punto de partida ya se dio desde los primeros 2 años del actual gobierno, que no dio lo que nosotros esperábamos, que era un cambio radical en el país. No esperábamos que cambie en 4 años, pero sí que comenzaran a cambiar. Al no hacerlo, creo que el pueblo hondureño ha despertado y todo aquel que no tenía interés por algún partido político, hoy se está abriendo la mentalidad y sabemos de que sin la política no podemos cambiar un país y es a través de ella. Entonces, las personas que se sentían excluidas porque la política era solo para los corruptos, hoy los buenos ciudadanos se están sumando a hacer el cambio. No se sabe cómo lo van a hacer, pero sí se sabe de que el pueblo hondureño ha despertado. A partir de hoy, que es la selección del jurado en los días subsiguientes, ¿cree usted que haya presencia aquí en las afueras del tribunal de muchos hondureños de la comunidad migrante interesados en los detalles de este juicio en contra del expresidente? Es correcto, Darío. Ya desde ya muchos compatriotas están viajando de diferentes estados para ser parte de este proyecto que es Justicia para Honduras. Entonces, muchos hondureños nos citamos y venimos aquí al frente. Muchos quedamos afuera, muchos entran y de esa manera pues logramos a comunicar esto al pueblo hondureño en Honduras, porque es importante que Honduras se dé cuenta y felicidades a su programa por tener el espacio y venir a este lugar a llevar la nota de primera mano, porque es lo que debería de tener un pueblo: información clara y objetiva. ¿Qué condiciones tienen que tener las evidencias que se presentan frente al jurado, lo que alega el fiscal cuando lo presenta en alguna causa en particular? Sí, recuerde de que estas evidencias han sido recogidas por personajes vencidos en juicio que a través de estas mismas evidencias han sido condenados. Entonces, si esta misma evidencia sirvió para condenar a otra persona, significa que corre una línea. No se puede cortar la línea y esa misma evidencia sirve para demostrar la culpabilidad de otro también. En este caso del expresidente Juan Orlando Hernández, ¿cómo prevé usted que sea la cantidad de evidencias que presente la Fiscalía? Bueno, creo que va a ser bastante, es mucha de verdad, porque es ser el hombre más informado de Honduras y por ende para que llegaran a él tuvieron que haber agarrado a muchos hondureños involucrados en este caso, quienes tuvieron que dar evidencia de lo que iba a pasar antes de dar ese paso y extraditar a un presidente. ¿Quiénes van a dar testimonio aquí? ¿Quiénes van a ser los que traerá la Fiscalía del Ministerio Público, la Fiscalía y la Defensa a testimoniar? Bueno, Darío, en este momento nosotros especulamos de que el mismo Tigre Bonilla va a ser uno de los testigos. No creo que puedan obligar al hermano de Juan Orlando, pero sí de los que ya son condenados van a participar. ¿Qué le pareció a usted que el director de la policía haya aceptado culpabilidad y haya negociado para que tenga un distinto tratamiento y salir del juicio frente al juez? Bueno, creo que Darío, sinceramente a mí me dio alegría que lo hiciera, porque significa que a través de aceptar su culpabilidad, porque es culpable, eso conlleva una negociación, es la que deberíamos de tener en Honduras, una negociación para que se pueda entregar a otros hondureños más que están involucrados en esto. Y eso es lo que ha pasado. Honduras sale ganando con esta declaración, porque ya no va a ser vencido en juicio, sino que él va a entregar la evidencia que nosotros no sabemos, pero como dice un chiste por ahí, un meme, habrá
Habrán señales. Habrá señales. Habrá señales. Lo que tenemos que detener ahora es nuestro foro para darle la palabra a nuestros patrocinadores. Este es el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras. Esta mañana desde una fría, súper fría Manhattan. En instantes retomamos la conversación. Este es el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras desde la ciudad de Manhattan, en Nueva York. En el distrito sur de Nueva York está la corte del juez Kevin Castell y otros jueces. Él es el principal que encabeza esta sede judicial, en donde en instantes comienza la selección del jurado para el juicio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Este acontecimiento histórico, inédito, primera vez en la historia que se juzga a un expresidente por estos cargos. Ya estuvo enredado en los tribunales de los Estados Unidos otro expresidente hondureño, obviamente por otro tipo de cargos, otro tipo de acusaciones. Pero hoy en instantes comenzará la selección del jurado en el caso de Juan Orlando Hernández, y eso ha convocado a varios hondureños que tienen el interés de apreciar de cerca este juicio. Me encuentro rodeado de algunos compatriotas que están aquí en esta plaza de este distrito judicial y de otros edificios federales aquí en el sur de Nueva York, con quienes voy a conversar. Aquí tengo a un artista hondureño que tiene muchísimas décadas de vivir en Nueva York, don Juan Peña. Es un gusto saludarlo esta mañana a través de TV Azteca. No, el gusto es mío, verdadero placer encontrarnos aquí. Soy un fiel seguidor a su programa y pues se me concedió el deseo de conocerlo en persona. Muchas gracias, es un honor para nosotros también. Está también aquí su hermano. Ramón Peña. ¿Qué tal está? Muy bien, muy bien. Usted tiene muchos años de vivir aquí, ¿no? También, 47 años. 47 años. ¿Cómo ha sido su vida aquí en este país? Buenísima, muy buena. Nunca pensé que pudiera tener tantos años acá. ¿De dónde vino? De San Pedro Sula. Jovencito, supongo, ¿no? Por ahí como 17 años más o menos. ¿Ahora está activo o está retirado? Estoy retirándome este año justamente. Ah, muy bien. Es un buen año para retirarse. Seguro que sí. Qué bueno. ¿Qué impresión le provoca a usted que un expresidente de Honduras esté enredado en los tribunales acusado de delitos tan fuertes? Es una pena porque los trapos sucios, dicen, se lavan en casa. Que alguien que no tiene nada que ver en el asunto, pues nos esté ayudando. De otra manera creo que no habría justicia. ¿Y usted cómo lo recibe? Pues de igual manera, qué triste, ¿no? La verdad que en parte me da mucha tristeza que nuestras autoridades deberían de hoy en día este caso debería estarse llevando en Honduras, pero desgraciadamente pues no contamos con, como decía mi hermano, ¿verdad? Con las autoridades, y tienen que venir de afuera para que nosotros podamos limpiar un poco la corrupción en nuestro país. Claro que sí. Aquí tengo otro compatriota hondureño que ha venido de otro estado. ¿De dónde viene usted? Del estado de la Florida. ¿Cuándo llegó? El día de hoy. Vengo bajándome del avión. Ah, muy bien. ¿Viene justamente para apreciar el juicio? Directamente a tener una nueva experiencia y a ver qué es lo que pasa en la corte. ¿Por qué tuvo el interés de moverse desde tan lejos? Porque me gusta el tema de la política, soy creador de contenido y quiero ver cómo funciona lo de las cortes acá. ¿Cuál es su nombre? José Pinto. ¿Usted tiene un sitio en internet donde publica todo lo que observa y todo lo que vive para mantener las audiencias? Sí, claro, tenemos una alianza con Al Pecho y Sin Censura, Primero Honduras, y la página de creador de contenido de Sander, que es la que le vamos a dar realce a este evento, y venimos también como pueblo, básicamente a observar lo que va a pasar este día. ¿Qué espera que ocurra a partir de hoy? Realmente yo pensaría que se haga justicia. Si Juan Orlando es inocente, que sea inocente. Si es culpable, que le caiga todo el peso de la ley. Básicamente es lo que yo pediría, que se haga justicia. Muy bien.
Entre los compatriotas que se encuentran aquí conversando con nosotros y que se han unido a la conversación que Silva y yo hemos mantenido a lo largo de nuestro foro esta mañana, los hermanos Peña tienen una condición, son ciudadanos de los Estados Unidos desde hace muchos años y fueron parte del jurado en juicios en otras sedes judiciales, en otras cortes y sobre otros asuntos que comparados con este podrían decirse son asuntos menores. Cuéntenme un poco cuál es su experiencia porque podemos sacar deducciones e ilustrar a nuestra audiencia sobre las condiciones del jurado que se elige esta mañana. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un ciudadano para ser jurado? Una de las primeras, honesto, no tener penalidades con la justicia, ser una persona ciudadana norteamericana, hablar inglés obviamente, pues básicamente son los requisitos que se requieren para estos casos menores. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo una persona se pone en lista de un juez para que lo llame eventualmente? No hay una lista, solamente es como un random que le llaman, que es que usted recibe una carta y por ahí va el asunto. No es, no lo buscan así, sino que la persona tiene como, ¿cómo le dijera? Que hacen una elección de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces le envían una carta, pero esa carta básicamente es un deber de todo ciudadano. Entonces, cuando usted se convierte en ciudadano, lógicamente ellos ven su récord. Claro. Ellos saben que usted es una persona limpia, entonces es ahí donde ellos envían a su dirección una carta donde dice que tiene que presentarse. Y es una obligación, porque si usted rechaza, tiene que ser una excusa bien fuerte para no asistir. Si usted no asiste, la justicia puede recaer con usted. Claro, ¿cómo fue en su caso? ¿A qué lo llamaron y cómo se produce ese contacto? Sí, son casos domésticos, casos pequeños. No tiene nada que ver con lo criminal. Yo creo que hay ciertas etapas y ciertos casos que ameritan que usted esté preparado para tal. Por ejemplo, este caso, me imagino que tiene que tener una gente mejor preparada con otro estatus. En el jurado que usted participó, ¿cuántos integrantes había? 12, igual. 12 son también, siempre. Y hay unos 4 suplentes, ¿no? Sí, más o menos, sí. Siempre tienen por cualquier eventualidad. Claro. ¿Qué instrucciones reciben del juez? Solamente que tenemos que ser neutrales. No podemos inclinarnos a ninguna, ni a la fiscalía, ni al acusado, ni a la defensa, no. Tiene que ser neutro y ver las cosas de la mejor manera, personal, o sea, no tener ninguna inclinación. ¿En cuántas ocasiones le ha tocado ser jurado? Varias veces, unas 2 o 3 veces. Sí. Y ha sido más o menos lo mismo. Y en esos casos, los juicios, dependiendo de las acusaciones, ¿duran más tiempo o menos tiempo? Sí, duran más, pero los casos domésticos son de una semana, a veces de dos intervenciones y ya. ¿Y el jurado está tomando nota? ¿Puede escribir? ¿Puede llevar un libro de anotaciones o le pasan por escrito después documentación? Sí, puedes, más bien recibe instrucciones de la fiscalía, recibe de lo que se va a tratar el caso, pero no son casos pequeños, no son de accidentes, de demandas por alguna caída, cosas menores. ¿Y cuánto tiempo se llevan en deliberar para darle a conocer al juez y a la sala el veredicto? En horas. No sé en estos casos grandes de otra envergadura, pero los casos pequeños son de 1 a 2 horas. ¿Hay igual presencia de mujeres y de hombres, de adultos y de personas más jóvenes o cómo se consideran esas variables? Creo que se inclinan más a llevar gente de más edad, que veo menos jóvenes sirviendo de jurado. Claro. Don Juan, ¿qué puede contarnos usted de esa experiencia como jurado? En una experiencia que tuve, recuerdo que era el caso de una persona que había agredido a otra y esta persona se encontraba en el hospital.
ellos le presentan las evidencias y basado en lo que uno está viendo, uno va haciendo su propia conclusión. Pero hay algo bien importante cuando la defensa y las dos, la fiscalía y la defensa tienen alguna controversia, alguna pelea, una discusión, casi siempre el juez manda a parar y saca al gran jurado para que no sea parte de esto. ¿Sí me explico? Entonces, básicamente son unas experiencias bonitas, algo diferente a lo que vamos a ver el día de mañana, completamente diferente. Por supuesto. Probablemente no sea ni siquiera mañana porque se estima que el jurado lleve la selección hoy lunes, mañana martes y que ocurra incluso miércoles y jueves la parte privada de revisión de los documentos clasificados y no comience sino hasta el viernes de esta semana o el martes de la próxima, martes 20, ya la parte de la controversia propiamente, presentación de evidencias, testimonios para luego venir a la parte del jurado. Don Juan, ¿qué tiene prohibido un jurado, un integrante de un jurado cualquiera? ¿Qué tiene prohibido? Bueno, primero ¿qué tiene prohibido? Creo que en los casos nuestros no podíamos llevar accesorios, teléfonos ni nada. En aquella época, no sé ahora como usted, porque después de cierto tiempo no volvimos. Creo que no tiene acceso a tener teléfonos, no tiene acceso a tener solamente, si acaso, una libreta de apuntes y un lápiz. Básicamente, ¿no? En términos generales, ¿qué esperan ustedes del juicio en contra de Juan Orlando Hernández? Yo pienso que, como decía mi compañero, justicia. Si el señor Juan Orlando es inocente, pues que pruebe y va a salir en libertad, ¿no? Pero si es culpable, pues que se le castigue, porque creo yo que es de la única manera que vamos a empezar a ver de hoy en adelante que se haga justicia, ¿no? ¿Usted qué espera? Que se haga justicia también. Pienso que de repente van a marcar un precedente para en este caso con Orlando Hernández, pero si es culpable, bueno, tiene que pagar. ¿Y usted qué espera del juicio? Básicamente espero pues un mensaje contundente de la Fiscalía o de la justicia americana hacia todo Latinoamérica. Ese es un mensaje muy fuerte para los próximos gobernantes que quieran andar en estos pasos. ¿Qué lecciones cree usted que debe aprender Honduras a partir de ver a un expresidente frente a un juez? Pues básicamente pasa por el sistema político. Ahí tienen que hacer una depuración de cómo consiguen los fondos y cómo los mismos políticos pues tienen amistades que se vayan desligando de tantas amistades que los pueden llevar a señalamientos que no son tan directos, pero desde que se señala una amistad, desde ahí ya empieza un rumor. La comunidad hondureña en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, que es donde se encuentra la mayoría, ¿creen ustedes que es fruto de las malas decisiones de los políticos que hemos tenido a lo largo de los años? Es correcto, si nuestros políticos tuvieran buenas decisiones, pues no existiría corrupción y por ende tuviéramos la falta de educación es un pilar. Si yo sé de que estudio para abogado y voy a tener un empleo como abogado, me doy cuenta que puedo ganarme esa misma cantidad sin tener que ir a delinquir. Entonces, muchos jóvenes han entrado en este mundo a través del conocimiento de que esto va a llevar consigo una pena. Las condiciones estas que empujan a tantos hondureños a migrar, muchos de ellos en condiciones de muchísimo riesgo para este país, ¿son condiciones que han propiciado los políticos en Honduras principalmente? Yo creo que sí, porque no hay condiciones para la persona para poder progresar, estudiar o tener una buena educación. No hay medicina, no hay tantas cosas que tenemos que buscarlas afuera. ¿Usted comparte ese criterio? Pues yo creo que sí, estoy de acuerdo con lo que él dice, porque la verdad es que deberíamos de iniciar desde el empiezo ya, es tiempo ya de empezar a limpiar. Los políticos, siquiera que prometen cosas que cumplieran por lo menos con la mitad de lo que prometen, creo que el país podría cambiar si la mentalidad de ellos cambiara un poco.
¿Qué debería aprender Honduras al mirar que los políticos nos han llevado a situaciones tan graves que llenan de vergüenza el nombre de Honduras en el extranjero? ¿Qué deberíamos? Hay tanto. Pienso que deberíamos de darles un castigo a los políticos. No darles el voto sería una, y otra sería pues que antes de votar por alguna persona lo pensemos bien, y que pues antes de dar el voto que lo pensemos bien, básicamente. Silva, usted estaba contándome de las intenciones de muchos integrantes de la comunidad hondureña migrante de generar programas de conciencia política, de conciencia ciudadana y hasta de organizarse en un partido político. Es correcto, nosotros los migrantes hemos dado un paso al frente al ver de que como migrantes hemos apoyado a muchos partidos que se formen, como fue el PCH, mucho se apoyó a Libre, y ver que estos políticos realmente no dieron una respuesta. Los hondureños, al estar excluidos de todas las decisiones que se toman en el Congreso y en el país, a pesar de que nosotros somos una potencia, estamos abandonados en los consulados, todo eso nos ha llevado a tomar una decisión de organizarnos con un ente político diferente donde todos los hondureños tengan voz y voto. Cuénteme cuál es la experiencia de la comunidad hondureña actualmente con el gobierno de la presidenta Zelaya. ¿Se sienten ustedes respaldados o continúan en el mismo abandono de muchísimas décadas? Básicamente pienso que los gobiernos son casi lo mismo. O sea, la comunidad migrante siempre ha estado abandonada. No voy a señalar el gobierno actual ni el pasado, pero esto es como un mal de generaciones, y la comunidad migrante siempre vive los mismos sistemas precarios en los consulados, siempre viven las comunidades pro-migrantes luchando contra esos sistemas. Entonces no hay quien ponga el dedo en la llaga para solucionar este problema grande. ¿Ustedes sienten que particularmente el partido que ahora está en el poder en Honduras les ha fallado? Todos nos han fallado. Todos nos han fallado, y pues aprovechando este espacio me gustaría hacerle un llamado al gobierno de que se enfoque más en los migrantes y no resuelva problemas que solo están siempre resolviéndose todos los gobiernos. ¿Cuál sería la tarea más importante que debería atender el gobierno en relación con la comunidad migrante? Sencillo, solo estas palabras le voy a decir: escuchar y reunirse con la comunidad migrante, eso es todo. Ahí está el engranaje. ¿Y escucharles qué? ¿Qué es lo que ustedes quieren decirles? Escucharle como, por ejemplo, el tráfico de citas que hay en los consulados, que no es problema del gobierno, pero es un engranaje que está ahí y está haciendo un delito dentro de los Estados Unidos, y no se está involucrando ni tan solo al FBI para que agarre a esa gente y puedan ser encarceladas, porque aquí hay sistemas que se pueden localizar a esa gente, pero ¿por qué no pasa eso? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que ocurre a una persona que quiere aplicar? Aplicar lo que sale en Facebook. Todos conocemos que hay tráfico de citas. Los sistemas del gobierno, de las páginas oficiales, están colapsados de citas, y aparecen páginas o personas con números de teléfono que de repente dan citas. Eso es inaudito. O sea, no podemos permitir eso ya se tiene que involucrar a la gente de Estados Unidos. Usted me está hablando de citas en los consulados, en las oficinas de Honduras en distintas ciudades de este país. Es correcto, eso es un mal que siempre ha estado acá, no es de este gobierno, es de todos los gobiernos, y seguimos luchando contra ello porque es algo que siempre ha estado ahí y no lo quieren corregir los gobiernos. Pidan ayuda, señores, pidan ayuda. ¿Le han pasado ese reclamo a los cónsules, al embajador, al canciller? No, básicamente ellos ya lo saben, los mismos cónsules han hecho quejas de estos tráficos de citas, y ellos ya saben. O sea, el problema, como les digo, no quieren involucrar a la justicia americana, y debe hacerse porque están dentro del territorio de Estados Unidos, aunque ese pedazo de edificio pertenece a Honduras, pero el delito se está cometiendo acá. Claro. Queridos compatriotas, he escuchado sus opiniones y sus reflexiones sobre el sistema judicial hondureño, que no ha sido capaz de poner los correctivos y las sanciones adecuadas en su momento, que nos trae a situaciones tan graves como la que hoy estamos experimentando y estamos atestiguando aquí en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Me han dado también ustedes, así, abuelo de pájaro, sus opiniones sobre el Poder Ejecutivo.
sobre el gobierno, el canciller, la Cancillería, los embajadores y los cónsules. ¿Y del Congreso de Honduras qué opinan? Bueno, como usted sabe, vivimos en este país. Pero recibe noticias y sabe cómo se portan nuestros diputados. Sí, la verdad es que, pues como decía mi compañero, lo mismo, no hemos visto un cambio, necesitamos ver un cambio, necesitamos que ellos reaccionen, que nos demuestren que hay un cambio. Nosotros vemos lo mismo, no hemos visto un cambio. ¿Qué esperan ustedes para sus familiares y para la comunidad hondureña en relación con la clase que dirige a Honduras? Necesitamos que se pongan a trabajar. El Congreso ha estado en una ineptitud terrible. Necesitamos que hagan algo, no solamente hay muchas leyes y propuestas que tiene el pueblo y no vemos ningún tipo de reacción de parte del Congreso. Por supuesto, tiene razón usted. ¿Y usted de los diputados qué opina? Bueno, creo que nos han quedado a deber por pegarse a banderas políticas. Deberían de recordar que una vez que están en lo que es el Congreso, deberían de trabajar para el pueblo y no para un partido político. ¿Qué le conviene a un partido y qué es lo que no le conviene? Entonces yo creo que han perdido la visión y el mandato a lo que se les ha mandado, que es específicamente a darle proyectos al pueblo. Ustedes perdónenme el uso de una palabra vulgar, que se marimbean en este país, que tienen 1, 2, 3 trabajos, que recorren unas distancias enormes entre un sitio y otro en búsqueda del ingreso económico, trabajando hasta el esfuerzo más extremo. ¿Cómo han visto los diputados de Honduras? Bueno, básicamente los hemos visto súper mal, porque ellos son los que tienen la crisis política en Honduras, porque por ahí pasan prácticamente la columna vertebral de la economía de Honduras, porque ellos son los que se dedican a hacer leyes en favor de las empresas, del gobierno, etcétera, y son por donde pasa todo el sistema hasta judicial, pues, porque ahí se emiten un montón de leyes, y entonces si los congresistas no hacen lo que tienen que hacer o lo que los manda la Constitución, entonces vamos a seguir mal. ¿El gobierno de los Estados Unidos tiene reglas más favorables para los migrantes ahora? Actualmente no ha cambiado nada en base a la gestión de nuestro gobierno que está. Pues no ha querido tener una conversación más en favor de la comunidad hondureña, simplemente sigue el mismo sistema que venía usando los gobiernos anteriores, nada. Entonces creemos de que es una falta de comunicación de parte del gobierno de Honduras con la relación de este país, porque pudiéramos tener diferentes tratos como los está haciendo el Ecuador. Los salvadoreños tienen un mejor trato en cuestiones de la ley. También tenemos a los venezolanos que están recibiendo un mejor trato. Obviamente los venezolanos por la parte de su país, pero en Honduras no hemos estado diferente a lo que es Venezuela. Hemos estado en una crisis que a lo que el gobierno le llamó dictadura, donde se le coartó la libre expresión a las personas de alguna manera por bajo de amenaza, por bajo la delincuencia, la extorsión de las pandillas. Entonces casi hemos sufrido el mismo problema, pero nos venimos a dar cuenta de que tenemos un gobierno nuevo que debió abrir nuevas relaciones públicas y no lo ha hecho. Por ejemplo, lo decía el compañero, tenemos ese abandono en lo que es los consulados. ¿Qué pasaría si nosotros viene el gobierno y dice vamos a darles un estatus migratorio a los hondureños? De nada serviría en este momento, porque somos hondureños ilegales en este país y ilegales en Honduras, porque no tenemos una cédula que nos represente como hondureños. Somos 2 millones de hondureños y actualmente yo creo que solo llegan a 180,000 cédulas entregadas aquí en Estados Unidos. ¿Y las jornadas que han hecho de capacitación, de identificación del registro? Son totalmente fracasadas, porque todos los gobiernos han tenido esa particularidad de
ellos dicen, entre comillas, que vienen a reunirse con los líderes comunitarios, pero en realidad se vienen a reunir con los líderes de sus partidos. Y eso le ha perjudicado a nuestra comunidad hondureña porque en parte la divide y en parte los activistas jalan a su misma gente. Entonces comienzan a enrolar a lo que es a su gente y después cuando sobra comienzan con los demás. ¿Qué experiencias tiene usted en el estado de la Florida con los consulados hondureños? Bueno, básicamente como creador de contenido visito bastante frecuente los consulados y el tema siempre es que yo me hago una pregunta, ¿de dónde sale tanta gente migrante? ¿De dónde sale tanta gente? Si usted va a un consulado mañana, ese consulado está abarrotado de gente. No hay día de Dios que esos consulados estén vacíos. Entonces no se dan abasto, no sé si por el tema de presupuesto consiguen locales pequeños, pero si van a hacer un consulado en una ciudad tan grande o un estado tan grande como la Florida, tienen que conseguir un local más grande. Correcto. Son los testimonios y son las opiniones de 4 estimados compatriotas hondureños que se encuentran acá en el estado de Nueva York, justamente en la ciudad de Manhattan, para poder presenciar en unos instantes el inicio del juicio de la selección del jurado para el juicio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Es el momento de marcar una pausa más en nuestro foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras. Siga aquí, por favor. El último segmento de nuestro foro Hablemos con Hechos esta mañana de lunes, a pocos minutos de que aquí empiece la actividad de la selección del jurado para el juicio de don Juan Orlando Hernández, expresidente del gobierno hondureño. Este último segmento vamos a aprovecharlo para conversar con un profesional del derecho de Honduras que se encuentra en esta sede judicial, el abogado Marco Antonio Zelaya. Le agradezco, abogado Zelaya, por el privilegio de poder conversar con usted unos minutos antes de ingresar a la sede judicial en donde habrá un hecho muy trascendental a partir de hoy. ¿Cuál es el propósito de su llegada a este lugar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por permitirme participar en este importante medio, en este foro dirigido por usted, uno de los periodistas más destacados a mi entender y en mi criterio muy personal como profesional y como ciudadano. Lo sigo y me parece que es un apasionado del ejercicio de la profesión en el área que usted se dedica, y para mí es importante transmitir el sentir y el pensar de un profesional que se ha dedicado por más de 20 y tantos años en los diferentes tribunales de la República. A través de algunas acciones judiciales me ha permitido estar en otros países para poder hacer un análisis en relación al derecho comparado, específicamente hablando en materia penal, aquí le llaman materia criminal, y a escasos minutos en este día se va a iniciar este proceso que yo le he marcado como un proceso que va a ser un antes y un después en relación a la percepción que se va a tener de muchas situaciones, dentro de ellas la parte política que no la podemos sustraer, si bien es cierto las instituciones políticas no delinquen, pero sí las personas que dan vida a esos institutos políticos y que lamentablemente estamos nosotros siendo vistos por la comunidad internacional a través de este suceso que enluta al pueblo hondureño, porque quiérase como no, el señor Juan Orlando Hernández dirigió los destinos de nuestro país por más de 8 años, en donde él, como el primer ciudadano, debió de haber dado el ejemplo, y producto de esa situación pues está siendo enjuiciado en este momento aquí en esta corte que está a nuestras espaldas. Antes de entrar en algunas otras consideraciones de tipo académico y de tipo científico desde el punto de vista del derecho, abogado Zelaya, dígame, un juicio por un asunto criminal en los Estados Unidos para un estudioso y practicante del derecho penal como usted, ¿es lo suficientemente apasionante? Claro, y es por eso que se ha hecho un esfuerzo para estar aquí en estas salas de juicio oral, para presenciarlo y hacer un juicio de valor y en base al derecho comparado para transmitir a las nuevas generaciones realmente cómo funciona el sistema norteamericano en este tipo de casos federales, porque hay 2 tipos de casos, están los casos estatales y los casos federales. En este caso que le refiero,
la criminalidad organizada es juzgada básicamente no solo aquí en Nueva York, está en la corte este de Los Ángeles, en Virginia, en la Florida. Entonces hay cortes que manejan estos casos de impacto que enlutan y dañan la sociedad norteamericana, y es por ello de que le han dado tanta importancia y mantienen vivos todos estos convenios, estos tratados con algunos países de Latinoamérica que lo permiten para que juzguen a malos ciudadanos y así deducir responsabilidad y enviar un ejemplo a la sociedad en general de que nunca más vuelva a suceder un hecho como el que estamos viendo en este día. Un acusado por cargos tan graves como son los vinculados con la conspiración para tráfico de drogas, con el uso de armas para llevar adelante esa conspiración, con la asociación ilícita u otros graves también como el terrorismo, como el tráfico de personas, etcétera. ¿Es más ventajoso en un sistema como el sistema norteamericano, que pone en manos los hechos, los pone en manos de un jurado? ¿Es más ventajoso que el sistema hondureño, abogado Zelaya? Fíjese que es una pregunta interesante y le voy a responder de la siguiente manera. Lógicamente tiene ventajas y desventajas. Ventajas porque es personas que no son versadas en la materia. Cuando digo no son versadas en la materia, no es como los tribunales, para citar un ejemplo, hondureños que están integrados por un juez en algunos casos y por un tribunal de sentencia, en donde 3 personas que conocen a perfección las leyes dan un fallo, ya sea por mayoría o por unanimidad. En este caso son ciudadanos comunes que son notificados a través del secretario de la sala, en este caso de la Corte del Distrito Federal, aquí en sede de Nueva York, en donde envía una nota y los requiere para que el día y hora señalado se presenten aquí, que es lo que va a suceder hoy, a escasos minutos, donde entre 60 y 80 personas, calculo yo, y en base a algunos análisis que he realizado y juicios similares, con cargos similares también, van a ser interrogados por las partes entre 60 y 80 personas, y una vez que concluyan las personas van a dejar 12 en propiedad y posiblemente por la magnitud del juicio van a dejar 5 suplentes por cualquier situación que se suscite en el devenir de juicio, que va a durar por lo menos en unas 2 a 3 semanas, y en eso pues ya sabremos si se logra acreditar la responsabilidad del señor Juan Orlando Hernández, o en su defecto él logra a través de su equipo de defensa desvirtuar estos cargos y retornar a Honduras juntamente con su familia. Hablando de ese equipo de defensa del imputado, hace algún tiempo se asignó a el abogado Raymond Colón como la persona que encabeza el equipo de defensa. En las últimas semanas, aproximadamente hace menos de 3 semanas, 2 semanas y media más o menos, se asignó a un abogado defensor y a una abogada defensora que son parte de la defensa pública en compañía o en protección del imputado Juan Orlando Hernández. ¿Eso significa una desventaja para él? Claro, es una desventaja porque imagínese usted un juicio de tan magnitud, con tanto acervo probatorio, y que un profesional del derecho la integre recientemente, pues una desventaja, porque este profesional que se ha integrado y designado por el juez Kevin Caster, quien va a dirigir el juicio, es una persona, nosotros nos hemos dado la tarea de investigar en relación a la actividad jurisdiccional que ha realizado, cuenta con vasta experiencia, licenciado, en estos tribunales federales y en este tipo de delitos específicamente, no así los otros miembros del equipo de defensa, que esté en duda la especialidad que puedan tener. En el que había integrado en su momento la defensa, el señor Juan Orlando Hernández, era un ex fiscal de la Florida, con más de 20 años de experiencia y con estudios profundos en criminalística, como le llaman aquí, a los que se dedican en el área penal en nuestro país, para podernos dar a entender. Y es ahí donde él, me imagino yo, al hacer el análisis profundo de todo lo que se contaba en ese momento, él decidió retirarse en su momento del equipo de defensa, y yo analicé de que era un errorazo por parte del señor Juan Orlando Hernández nada más dejar la defensa a cargo del señor Raymond Colón, porque si bien es cierto, yo no soy quien para decir si tiene o no experiencia, eso lo va a determinar él en el juicio, pero con las expresiones corporales que él hace y poniéndome en los zapatos de él, yo le podría decir que él tiene hasta cierta manera, no miedo, pero sí es un juicio que posiblemente él no midió la magnitud que podía tener en su carrera, tanto nacional como internacionalmente, como se ha venido manejando por lo menos en los 2 últimos años. Abogado Zelaya, un juez determina la aplicación del derecho
y un jurado determina la credibilidad que tienen los hechos? ¿Así funciona un juicio? Es que mire, exacto, es que cuando es un tribunal son versados en la materia y lo ven desde el punto de vista procesal, del derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Eso lo hace un juez unipersonal o un tribunal de sentencia, porque él estudió y es versado en esa materia. Sin embargo, el jurado es el ciudadano común, en donde la percepción que él tiene es como ciudadano. El sistema, si bien es cierto, no es un sistema perfecto, pero es lo que más se asemeja a un sistema justo, en donde quien, valga la redundancia de palabras, juego de palabras, lo más justo es que el mismo pueblo determine el tipo de responsabilidad, dado de que no hay ningún interés manifiesto. Y es por eso que el día de hoy, al hacer la escogencia del jurado que va a integrar este juicio, que ya fue previamente señalado por el señor Kevin Castell, ellos van a analizar detenidamente la carga probatoria y los testimonios y toda la prueba que pueda ser aportada por la parte acusadora, en este caso el equipo de fiscales federales que van a manejar esta acusación en contra del ex presidente y mandatario de nuestro país, el señor Juan Orlando Hernández. Sin embargo, también está la otra parte, licenciado, que es el equipo de defensa que va a contrarrestar esa tesis acusatoria y va a tratar de desvirtuar todos los cargos y dirigirse al tribunal con una ligera ventaja. Y se lo voy a decir esta mañana, con una ligera ventaja, porque no necesita convencer a los 12. O el sistema nuestro no necesita convencer por lo menos a 2, sino que solamente tiene que convencer a 1. Si convence a 1 de los 12 miembros del jurado y se mantiene firme en su decisión y no logra ver unanimidad en el criterio para poder declarar la culpabilidad del señor Juan Orlando Hernández, entonces el juez retoma la causa, recibe la notificación de parte del vocero que fue designado por los miembros del jurado, y él informa de que puede desechar el juicio, puede anular el juicio y puede ordenar que se repita el juicio. Entonces, eso es un extremo. Yo le apuntaría que la estrategia de la defensa, señor Juan Orlando, hacia eso va, hacia eso apunta, debido a lo complejo y a lo inmediato que se le señaló, por lo menos al último integrante de la defensa, que creo yo que al final es el que va a llevar y va a dirigir el proceso, no así los demás que se van a adherir a él, porque en mi entender, él es el que cuenta con mucha más experiencia, conoce más el tribunal, y eso le va a permitir hacer algún tipo de acciones o maniobras jurídicas para que el jurado pueda valorar uno u otro extremo. Abogado Zelaya, el expresidente Hernández pidió desde el principio que su juicio fuese deslindado de las causas del exdirector de la policía Juan Carlos Bonilla y del ex policía Mauricio Hernández Pineda. Eso no ocurrió hace muchos meses, sino en los últimos compases, ya a las puertas del inicio de este juicio contra el presidente Hernández. Este hecho, desvincular las causas de Bonilla Valladares y de Hernández Pineda, que ahora se va a dilucidar frente a la Fiscalía y no estarán frente al juez, ¿es una ventaja para Juan Orlando Hernández o lo pone en desventaja por el momento en que se produjo? Bueno, sería una desventaja, porque recuerde que la tesis de la Fiscalía Federal del Estado de Nueva York es que es una estructura criminal, y si somos 3 que aparentemente estamos siendo enjuiciados y que participamos en los mismos hechos que supuestamente están siendo pretendidos por la Fiscalía de este estado, y ya 2 dijeron que efectivamente se coludieron entre ellos 2 y que el jefe inmediato era el señor Juan Orlando Hernández, ponen aprietos la defensa. El clamor de él y su equipo de defensa, sus abogados, desde el inicio fue separar las causas, porque es más fácil defenderlo a una persona sola que una estructura criminal, porque eso es lo que se ha venido manejando por parte de estos fiscales y de las agencias de investigación, de que el señor Juan Orlando Hernández dirigía una estructura criminal que todavía no se ha logrado acreditar. Él goza de la presunción de inocencia, el debido proceso, y que eso está establecido y tutelado por la Constitución Política de este país en la 5ª y 6ª enmienda. Él tiene el derecho, y es por eso que el señor Kevin Castell, a pedimentos que ha hecho los equipos de defensa, los diferentes momentos, él ha accedido a una prórroga, le ha concedido vestirse formalmente, porque él no tiene por qué venir con un estigma como si fuera como un delincuente esposado, cuando él todavía goza de esa presunción de inocencia, y es ahí donde el señor Kevin Castell está garantizándole ese derecho al honor, a la imagen
y también ese derecho a esa presunción de inocencia, que son situaciones que se manejan en todas las constituciones políticas del mundo, independientemente de la forma que se administre justicia, y es ahí donde el señor Juan Orlando Hernández, unos toman como que no le va a beneficiar, otros que sí. Yo soy de la posición que sí le va a beneficiar. No es lo mismo venir en un uniforme anaranjado, dirigirse hacia el jurado, que venir formalmente vestido y decirle al tribunal que esta acción es por X o Y, dependiendo la tesis o la antitesis que van a hacer y los descargos respectivos ante el jurado, porque al final el jurado es el que va a decidir si es o no responsable. Y la imagen para mí sí es muy importante, aunque no es vinculante, pero sí es importante, porque los seres humanos así somos. Recibimos las percepciones que tenemos. Usted ve a una persona, si está riéndose, usted de inmediato dice que es una persona amable o muy serio, y así indistintamente, si es una persona enojada, si es una persona que acepta cualquier tipo de situaciones y que lo toma con determinada calma. Entonces, por ahí me imagino yo que el equipo de defensa, que cuenta con muchas especialistas, le han dicho al señor Hernández que se venga relajado, con toda la tranquilidad, y que se dirija de forma pausada, sin elevar la voz, sin tener miedo a cualquier tipo de pregunta, sino que responder en base a lo que se ha manejado por parte de los defensores una vez que se abre el debate aquí en estas salas de juicio. Lo que va a ocurrir hoy previsiblemente es la selección de los integrantes del jurado. ¿Cómo se opera eso dentro de la sede judicial, abogado Zelaya? Bueno, el secretario de sala envía notificaciones a los que son seleccionados, que eso es a través de un sistema aleatorio, ciudadanos comunes y corrientes, que son personas que no tienen cuentas pendientes con la ley, y personas que una vez que son notificadas tienen forzosamente que presentarse a la sala. Hay procedimientos también para denegar posiblemente una enfermedad, o que están fuera del país, o cualquier otro tipo de problemas por el trabajo, quizás, que no les permiten. Sin embargo, cualquier excusa tiene que ser notificada al tribunal para que el tribunal decida si lo desecha o no. Lo que sí le puedo decir es que van a venir entre 60 y 80 personas, a efecto de que el jurado o el juez quien dirige todo este proceso le dé preguntas a una parte y a la otra, y así él va a decidir quiénes van a integrar esos 12 miembros que van. El juez va decidiendo, dependiendo de las preguntas que le van haciendo, tanto la defensa como la fiscalía. En las preguntas que se le formula al jurado antes de juramentarlo, ¿pueden caber las interrogantes que planteaba la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández hace algunas semanas, cuando intentaba establecer una especie de cuestionario obligatorio para ellos? Sí, fue un buen intento por parte de uno de los miembros que integran la defensa de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, el juez denegó esa petición y se mantiene en la posición de que van a hacer preguntas relacionadas a su actuar. Si, por ejemplo, tiene un familiar que consuma drogas, si ha sido juzgado él en algún momento, si tiene animadversión a estas personas que trafican con drogas, y ese tipo de preguntas para determinar si va él a ser una persona en donde el criterio que va a utilizar no es un criterio objetivo, sino que va a ser un criterio sesgado, ya sea para un lado o para otro. El juez va valorando las preguntas, la forma como contesta el ciudadano que va a ser miembro del jurado, y una vez que concluye esta fase, se retira, les informa, los juramenta, y también les da una pequeña charla de cuáles son los procedimientos que se van a seguir a efecto. Antes de que me explique esa parte final, abogado Zelaya, discúlpeme, en las preguntas que se le formulan al jurado, ¿participan los fiscales y los defensores? Claro, hay un turno de palabras. ¿Y el juez puede considerar que alguna de las preguntas es impertinente y anularla? Pues el juez puede llamar al orden, porque el juez es el que tutela y es el garante de que el proceso se siga tal y cual manda la ley. Y él, en base a esos principios que manejan estas cortes, él tiene la obligación de tratar de ser centro, porque él nada más está como un director. Él no puede ni irse ni a un lado ni al otro, simplemente garantizar
que las preguntas sean preguntas adecuadas y que no incomoden al testigo y que tampoco sean preguntas sugestivas, cauciosas o impertinentes dirigiendo al testigo, al posible jurado a que vaya a decir algo para que hábilmente lo puedan desechar. Entonces cuentan con vasta experiencia, no es primera vez, eso lo hacen a diario y ellos cuentan con mucha formación en relación a cómo debe de escogerse este jurado, porque inclusive aquí hay despachos legales que son especialistas en analizar, en investigar quiénes son los llamados para poder centrarse en desechar o tratar de que uno de esos ciudadanos que han sido llamados quede como jurado, porque posiblemente ellos consideran que al final del debate y de toda la prueba podría beneficiar de alguna medida según el análisis que han hecho de cada miembro que va a integrar el jurado. ¿Esa faena de selección del jurado nos puede llevar todo este día y mañana? Yo pienso que si hay una extensión en cuanto a las preguntas, porque van a ser intensos, inclusive podría terminar el miércoles. El jurado, o sea, entre preguntas y respuestas sí, no hay límite de tiempo marcado, como decir, vamos a dedicar solo 15 minutos, solo una hora, solo son 80 horas. Y le van a dedicar entre 2 y 3 días. Entonces, más o menos, creo yo que sería un compás de entre unos 10 a 20 minutos, cuando máximo, por ciudadano que va a ser interrogado por las partes. Más o menos serían entre unos 5 o 10 minutos por ambas partes en unas 3 a 5 preguntas. No creo que le permita hacer más, porque no es que están cuestionando por supuesto ellos, sino que simplemente algún tipo de preguntas que le permita, en base a su experiencia, a su conocimiento y el razonamiento lógico del señor juez, que esta persona está apta para poder integrar el jurado. Abogado, explíqueme desde el punto de vista académico, científico del derecho, ¿qué significa cuando ustedes dicen que los integrantes del jurado van a considerar como prueba una evidencia, un testimonio, una circunstancia relatada a ellos, y utilizan este término, más allá de toda duda razonable? ¿Qué es más allá de toda duda razonable? Es que mire, más allá de toda duda razonable es que le genere la certeza de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo, los audios que se escuchen, los videos, las fotografías que se escuchen, no son manipuladas y que son pruebas, como le llamamos nosotros, irrefutables, o sea que no cabe duda en contrario. Eso básicamente es lo que significa el señor juez, no tengo yo por qué dudarlo. Señor, le agradezco mucho su gentileza. A usted, muy amable, por permitirme participar en este importante foro, en este medio, con una distinguida personalidad como lo es usted, licenciado. Le agradezco mucho al abogado Marco Antonio Zelaya, quien está por entrar a esta sede judicial del Distrito Sur de Nueva York, donde en instantes comienza la liturgia que se desarrolla aquí de acuerdo a la ley para la selección de los integrantes del jurado en el juicio histórico del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, del poder a las manos de la justicia en este país. A todos muchas gracias. Adiós.